Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de El Camino de. En este caso nos toca analizar y poder ver lo que fueron los partidos de Panamá en la Copa Oro 2023. Y ustedes saben que para hacer este tipo de videos, que no son tanto de reacción, aunque sí, porque vamos a estar viendo los videos juntos, obvio que es reacción, pero me refiero a que los videos que son más hablados, más de editorial, como este caso el partido de Panamá, o mejor dicho la Copa Oro de Panamá 2023, trato de encontrar una frase que pueda identificar lo que fue el camino. Y en este caso creo que la frase que viene a la perfección es una frase de una serie que yo tengo en mi canal de historias, que se llama Del segundo no se acuerda nadie. Y es una cosa que pasa siempre en el fútbol. Ustedes, si les pregunto quién salió campeón del mundo en el 2014, ustedes me van a decir Alemania. Si les pregunto quién salió campeón del mundo en el 2018, me van a decir Francia. Y puede ser que se acuerden del segundo de cada uno, pero la mayoría no se lo acuerda. La mayoría se queda con el que salió campeón. Y de hecho los flashes van con el que salió campeón. Y quizás, así como en el 2014 y como en el 2018 tuvimos a Argentina y a Croacia que hicieron un excelente camino, siempre queda que el segundo que tiene un camino también que es fructuoso, que es con objetivos que se pone, que se cumplen metas. Y quizás a veces incluso el segundo merece ser más campeón que el primero, pero no lo termina logrando por detalles mínimos. Y en este caso lo que pasó para mí es algo similar. No hay que sacarle mérito obviamente al campeonato de México. México fue justo campeón, fue justo vencedor, pero sí creo que Panamá merecía un poco más. Yo creo que en Panamá merecía también salir campeón de la Copa Oro, porque fue la mejor selección y porque tuvo además al mejor jugador de la Copa Oro 2023. Estoy hablando de Alberto Carrasquilla. Pero bueno, todo eso quedará para analizarlo ahora mismo. Vamos a arrancar con el video, por supuesto, y vamos a ir viendo jugada por jugada, quizás vaya adelantando un poco, así que los invito a que se sienten tranquilos a disfrutar conmigo de lo que va a ser este hermoso camino que vamos a tener de la Copa Oro. Voy a bajar bastante el volumen, así no se escucha tanto la transmisión. Ahora sí, acá tenemos el primer partido que jugó Panamá, que fue el debut en la Copa Oro, que fue frente a Costa Rica. Recordemos que Panamá llegaba después de perder en la Liga de las Naciones por 1-0 frente a México, y en este caso le tocaba jugar el primer partido frente a Costa Rica. Y fíjense lo que son las cosas, que en el minuto 22, ya primeras jugadas del partido, centro y un hermoso gol, muy lindo gol la verdad de José Fajardo, y una gran asistencia de Eric Davis. Yo me quiero quedar con el centro más que con el gol, pero por supuesto un excelente gesto técnico de Fajardo, que era uno de los delanteros que necesitaba que aparezca Panamá. Panamá, una de las cuentas pendientes que había tenido a lo largo de todo el campeonato de la Liga de las Naciones y a lo largo, me animaría a decir, de las eliminatorias también, fue la falta de la cuota goleadora, que era lo que estaba fallando. A su vez también la parte defensiva, porque vamos a estar viendo el gol de Costa Rica, viene por una falla defensiva de la defensa que estuvo lenta a lo largo de la Copa Oro. Yo siento que una de las cosas que podría haber cambiado en la Copa Oro es la defensa de Panamá, porque si ustedes analizan, mientras vemos otra gran atajada del arquero de Costa Rica, Panamá lo tuvo en un arco todo el partido, dominó 80 de 90 minutos y los 10 minutos que no dominó, bueno, llegó uno de los goles. Pero como les estaba diciendo, una de las cosas que quizás podría haber cambiado el resultado de Panamá en esta Copa Oro, o sea que podría haber salido campeón, es la defensa, porque de hecho el gol de Santi Jiménez en la final, lo vamos a estar viendo en instantes nada más, llega mientras vamos a ver el segundo gol. Acá está, mira, hermoso, lindo centro. El centro es de Michael Murillo y el gol es de Bárcenas. Golazo también de Bárcenas, también me encantó. Cabezazo, pega en el palo, entra y delirio total. Más que merecido este triunfo, hasta el momento era el 2-0, merecidísimo por cómo había jugado durante todo el partido. Pero como les estaba diciendo, el gol de Santi Jiménez llega después de una mala defensa, de una defensa floja y lenta también. Eso es lo que perjudicó a Panamá a lo largo de toda la Copa Oro, tener una defensa lenta. Ahí vemos el festejo de los chicos que estaban arrancando lo que era el camino hacia la gloria, podemos decir, porque más allá de que no consiguió el título, Panamá, lo vuelvo a repetir, fue bastante positiva la cosa, jugando bien al fútbol, siendo la mejor selección de la Copa Oro y jugando a un nivel alto de fútbol, que es al fin y al cabo lo que a mí por lo menos me gusta y lo que cautivó a la mayoría de los que vimos la Copa Oro.
Del 2-0 vamos a pasar al 2-1, que fue una, mientras vemos que se comió algunas jugadas, también Waterman lo tuvimos ahí con buenas definiciones que podrían haber terminado en gol. Pero quiero ver el segundo gol, porque el segundo gol es el gol del descuento es la clara definición de que se defiende mal en Panamá, y es una cosa que pasó a lo largo de toda la Copa. Ustedes están viendo acá. Fue a pivotear, en este caso el chico que metió el gol, ya les digo el nombre, Aaron Suárez, asistencia de Joel Campbell, siempre va a estar Joel Campbell ahí asistiendo. Miren la pared que hacen ahí y cómo pica solo Cummings mirándole el número y sin poder ir a buscarlo. Pero bueno, así fue la cosa, 2-1 el primer partido, 3 puntitos importantísimos para Panamá de cara a lo que era la segunda fecha, que era enfrentar a Martinica, que a priori era la selección más floja del grupo, aunque, ojo, porque le hizo un partidazo a El Salvador y le terminó ganando. Y después, bueno, con Costa Rica no le fue tan bien. Pero a priori era la selección más fácil del grupo, podemos decir, la que iban a hacer 3 puntos fáciles. Pero bueno, a Panamá tampoco le costó mucho, no le costó mucho. Acá estamos viendo ya la primera jugada de peligro en el minuto 5. O sea, ustedes se dan cuenta de lo que ataca Panamá. Panamá desde el minuto 0 está buscando el arco rival. Acá una muy buena definición, que excelente toda la jugada. Y la definición es buena, pero se va desviada por poquito, o sea, se va ahí cerca del palo. ¿Quién iba a abrir el marcador en este caso? Pues ya tenemos que saltar al segundo tiempo. Obviamente en el primero hubo muchas jugadas por parte de Panamá. También tuvo esta Martinica, por ejemplo, que no fue muy peligrosa, que digamos. Pero era todo de Panamá hasta el momento. Y el gol iba a llegar en el segundo tiempo. ¿Y de la mano de quién? Del mismo que abrió el marcador contra Costa Rica. Estoy hablando del señor José Fajardo. Fajardo era el encargado de... quiero adelantarlo un poco por las dudas del copy, pero ahí estamos viendo, mirá, un excelente centro. Fíjense quién arranca la jugada, que es Adalberto Carrasquilla, abriendo la pelota hacia la banda izquierda. Quien tira el centro es el mismo que metió el centro en el primer partido. ¿Quién es? Eric Davis. Eric Davis es otro de los chicos que quiero también resaltar el trabajo que hizo en esta Copa Oro. Miren, este centro es hermoso. Y después el cabezazo, perdón que si se los adelanté, vamos a verlo de vuelta acá, mejor. Mirá, hermoso el cabezazo, inatajable. Minuto 57, gol de Fajardo, asistencia de Davis. Y el segundo gol iba a llegar 12 minutos después. Cambian los intérpretes, por supuesto. En este caso el que asiste es Alberto Quintero, y quien mete el gol es el señor Michael Murillo. Michael Murillo es otro de los que también tuvo un gran partido contra Martinica. Lo estuvieron viendo en la primera jugada del partido. El número 23 fue quien engancha hacia el medio y patea y se le va por poquito. Bueno, tuvo revancha en este segundo tiempo. Y miren la pelota que pone Quintero. Es tremenda la pelota que pone, y después la definición es exquisita. Y bueno, como venimos hablando desde la primera fecha hasta la segunda fecha, Panamá no podía terminar bien los partidos. No podía cerrarlos, no entiendo por qué, no lo sé. Pero bueno, tenía que llegar el gol de Martinica, porque todo equipo tiene un gol contra Panamá, siempre. Ese carácter ofensivo que tiene Panamá, que estamos viendo la cantidad de jugadas que tuvo entre el minuto 69 y el minuto 90, que es cuando llega el gol de Martinica, ese carácter ofensivo te lleva a quedar descompensado atrás y te puede perjudicar, como en estas jugadas, que es una excelente atajada, o sea, es una doble atajada, mejor dicho, esperen que se lo voy a dejar para que lo vean de vuelta. De Mosquera, que atajó muy bien toda la Copa Oro. Me animaría a decir que fue uno de los mejores, también uno de los mejores arqueros de la Copa Oro. Es muy buena la doble atajada que tiene acá. Mira, 1, 2, y bueno, y ahí queda el rebote y la termina mandando adentro. ¿Quién es el que la manda adentro? Carl Fabian es el encargado de meter el gol para Martinica. Y desde la segunda fecha ya estaba clasificado a los cuartos de final, en este caso Panamá, que después nos íbamos a enterar que iba a jugar contra Qatar, pero en la tercera fecha iba a poner un mix de jugadores entre titulares y suplentes. ¿Y qué pasó? Cummings, nuevamente, cuando se trata de jugar en velocidad contra un delantero, le terminan pasando estas cosas. El Salvador arrancó, la selecta arrancó ganando 1-0 con gol de... Esperen que ya se los digo, porque lo tengo acá. Gol de Brian Gil Hurtado, es el encargado de marcar el gol. En el minuto 4 ganaba 1-0 la selecta. Miren, un pase desde el arquero que termina picando. Cummings arranca adelante del delantero, sin embargo lo terminan pasando por una cuestión de velocidad. Ya saben, Cummings es un jugador lento, es corpulento, es grandote, te puede ganar en velocidad por supuesto, pero es un jugador lento. Quien iba a empatar las cosas tan solo 20 minutos después, o sea, no lo dejó casi que ni respirar,
Fidel Escobar es el encargado de marcar el gol de cabeza. Ismael Díaz es quien patea al arco y le termina cayendo a Fidel Escobar. Como les dije, igual un equipo alternativo, lógico que te iba a pasar este tipo de cosas, de poder arrancar perdiendo o incluso estar dormido. O sea, puede pasar tranquilamente porque Panamá fue con un equipo alternativo, como bien les dije. Bueno, ahí estaban viendo el gol que hizo Panamá, el 1-1. Y en el segundo tiempo iba a llegar esta gran jugada que ahora vamos a analizar. Gol de Ismael Díaz. Ismael Díaz, que tuvo un excelente partido contra la Selecta, tuvo la posibilidad de ganarse la titularidad, creo yo, porque contra Qatar iba a jugar él y van a ver que hizo un partidazo. Y la asistencia es de César Blackman. Vamos a ver la asistencia del señor Blackman, que fue muy buena. Miren, abren la pelota acá. Desde acá Blackman tira el centro al medio y define muy bien Ismael Díaz, la verdad. Así como muchas veces yo les digo que Ismael Díaz a veces falla en la definición, bueno, en este caso define muy bien. Y en el segundo tiempo iba a llegar esta gran atajada de Mosquera, la quería dejar en el resumen porque es espectacular. Mantienen partido a Panamá, o sea, es cierto que los 3 puntos quizás no te garantizaban tanto, te garantizaban salir primero nada más, pero no eran fundamentales para Panamá. Para la Selecta sí eran fundamentales los 3 puntos. Este gol que se come también acá Ismael Díaz creo que sí, es tremendo. Pero no importa, lo importante es que iba a llegar la última jugada del partido nuevamente. ¿Y qué iba a pasar en la última jugada del partido? Como siempre, iba a llegar el gol de la Selecta. Es así, no se puede dormir un segundo la Selecta, que ya enseguida le clavan un gol, le clavan el 2-2. Nada, igual no está en el resumen. No está en el resumen, yo no lo puedo creer. No está en el resumen, muchachos. Bueno, discúlpenme, no está en el resumen, no lo puedo poner. Lo importante es que la jugada del gol de la Selecta llega por la banda derecha, centro al medio, termina siendo gol de la Selecta. Me lo acuerdo de memoria ya el gol, porque me acuerdo de memoria camino de Panamá, por supuesto. Y en los cuartos de final, quien le iba a tocar jugar contra Panamá era a Qatar. Qatar, recordemos, venía de ganarle a México. Un rival duro, la verdad, porque ganarle a México es algo difícil de conseguir, más teniendo en cuenta en CONCACAF que la mayoría de las veces quien le puede ganar a México es Estados Unidos o a veces Canadá, pero es muy complicado ganarle a la selección mexicana. Bueno, Qatar le ganó en el último partido, es cierto que puso un mix de titulares y suplentes, y en este caso a Panamá le iba a tocar jugar los cuartos de final contra Qatar en la Copa Oro. ¿Y quién iba a aparecer en este hermoso partido? Bueno, primero vamos a ver el primer gol. El primer gol llega a través de un centro por la banda izquierda y después una excelente definición de cabeza del señor Edgar Bárcenas, o Bárcenas como quieran decirlo ustedes, yo le digo Bárcenas. Y una asistencia de ¿quién? ¿Quién es el que asistió, muchachos? A ver si saben. Eric Davis. Eric Davis nuevamente por esa banda izquierda. Qué centros que tira este señor, Qué centros que tira. Bueno, es un auténtico golazo para el 1-0. Muy lindo gol de Panamá. Es del Laboratorio de Panamá. Triangular, triangular, triangular. Centro y termina siendo gol de Bárcenas. En el minuto 19 ya ponía el 1-0. Segundo tiempo iba a llegar el segundo gol. Acá lo estamos viendo Ismael Díaz. Esperen porque quiero ver el pase de Carrasquilla. Esperen, quiero ver este pase. Miren lo que es este pase de 3 dedos de Carrasquilla y cómo le adelanta todo. Le dice, toma, hacelo. Qué golazo de Ismael Díaz. Me quiero quedar con ese gol también, el pase que mete. Ay, Adalberto, cómo te quiero, Coquito. Tremendo lo que juega Carrasquilla. Ahí vamos a ver de vuelta, mirá. Mirá ese pase de 3 dedos, mirá. Puf, hermoso. Le dijo, tomá y hacelo. Ni siquiera tenías que adelantar la pelota. Definiendo ya era gol. Bueno, gol de Ismael Díaz, minuto 56. 2-0 ya estaba sellada la clasificación. Y lo que tuvo de bueno este partido es que Panamá terminó con el arco en cero, muchachos. Terminó con el arco en cero, minuto 56. Bueno, 2-0 como bien les dije. Segundo tiempo seguían las jugadas. Muy bien Carrasquilla acá. Nuevamente dejándole el gol en bandeja a Ismael Díaz. Es cierto que pateó al arco ahí Coquito, pero no importa. Lo importante es que agarró el rebote que quedó ahí boyando, pateó al arco y el rebote le quedó a Ismael Díaz. Minuto 63, 3-0, 2 goles para Ismael Díaz, que en este partido estaba tocado por la varita, le caía todo a él, el olfato goleador de siempre que hablamos. Y en este caso ponía el 3-0. Y faltaba un gol más. Un gol que iba a llegar en el minuto 65. Nuevamente una excelente jugada. Fíjense la potencia con la que gana acá. Qué bien que se la bajan. Y después la potencia con la que gana Ismael Díaz. Gran jugada de Fajardo. Fajardo es quien le aguanta la pelota y le dice, toma, anda tranquilo. Y después una excelente definición de Ismael Díaz. Miren, acá está. Vamos a ver de vuelta ahí. La potencia con la que se la lleva y gol de caño encima. Tremendo. Y este hermoso partido que tuvo Panamá, que era
un paso fundamental para poder ir a este partido. Un paso fundamental para ir a la final contra México y decirle: esta noche cambio la historia. Esta noche te voy a ganar. Esta noche se da vuelta la historia y a partir de ahora no se me va a hacer difícil ganarte. Y es algo que igual de todas maneras creo que Panamá de a poco está consiguiendo. De a poco está consiguiendo que pase de querer ganar a que le quieran ganar a él. No sé si me estoy explicando bien. Yo creo que es una excelente comparación, porque pasar de querer ganarle a que te quieran ganar a vos significa que has crecido mucho, que has crecido a un nivel altísimo. Y eso pasa con Costa Rica. Costa Rica hoy está pensando en ganarle a Panamá. Y Panamá ya está pensando en ganarle a México o a Estados Unidos, competir contra las mejores selecciones de CONCACAF. Entonces eso habla del crecimiento que tuvo Panamá. Eso, con simplemente explicar eso ya te das cuenta que Panamá hoy en día está a un nivel muy alto. A un nivel muy alto de fútbol, a un nivel muy alto de equipo, a un nivel muy alto de técnico también. Todo lleva a eso. Y con la final, por supuesto los voy a dejar que vayan a ver si quieren el análisis completo de la final. Yo simplemente les quiero mostrar el gol que hizo Santi Jiménez en el último minuto, porque creo que es lo más importante que tuvo la final. No hubo mucho más para analizar. Es cierto que Panamá se ha comido muchos goles, pero bueno, quiero que vean esta última jugada del partido, que es el gol de Santi Jiménez. A pura potencia se lleva la pelota y lo que les decía siempre, la falta de velocidad en la defensa termina dejándote estas cosas. Y bueno, Panamá no pudo gritar campeón. Adalberto Carrasquilla se queda con el mejor jugador de la Copa Oro, el título de mejor jugador de la Copa Oro. Premio más que merecido para Adalberto, para Coquito, que jugó una excelente Copa Oro. Y de esa manera termina el camino de Panamá en la Copa Oro 2023. Para mí, inmerecido el resultado final. Es cierto que de segundo no se acuerda nadie. Bueno, acá en Suda nos acordamos de segundo y siempre lo vamos a tener en mente, porque esta selección panameña nos ha devuelto las ganas de ver fútbol de CONCACAF. Nos ha devuelto las ganas de seguir viendo esos partidos y también confiar en esta selección panameña, porque yo no tengo dudas que la marea roja va a estar en el Mundial 2026. De eso no tengo dudas. Así que los invito a que se suscriban, que activen la campanita, vayan a ver si quieren la final completa, que la tienen ahí en el primer comentario fijado. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Por supuesto, video de 18 minutos, rómpanlo a likes. Por favor, se los pido. Ahora sí, chao, chao.